Estamos en comunicación con Gustavo Battistoni, quien tiene la deferencia de atendernos y compartiendo en este momento el estudio del Correo de Firmat, este diario tan importante del sur de Santa Fe. Le mandamos un abrazo a toda la gente del Correo de Firmat y de paso vamos a pasar un chivo. Acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, Federalistas del Litoral, un libro de Gustavo Battistoni recientemente presentado aquí en Nuestros Pagos, en la casa del brigadier Estanislao López. La verdad fue un acto muy sencillo pero emotivo. Es muy fuerte estar en la casa del brigadier Estanislao López por el peso que ha tenido en nuestra historia santafesina y en la historia del país. Y bueno, también con gente muy valiosa, y este libro recoge un estudio y bastante minucioso y ameno, ¿no? Para entrar en cada uno de los federalistas de Santa Fe. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que tiene su vinculación con los federalistas de Santa Fe seguramente. Se van a cumplir 50 años el 25 de mayo de este 2024, del fallecimiento de don Arturo Jauretche, una figura emblemática de la sociología popular argentina, un hombre muy sabio y que hizo grandes aportes, por supuesto, junto a otra gente en una época dorada del pensamiento nacional. Pero para desmenuzar todo esto vamos a hablar con Gustavo Battistoni. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Luis? Un gusto como siempre. Bueno, contanos un poco aquellos que vamos a tratar de ingresar al personaje por sus orígenes, ¿no? Para después sí remitirnos a su pasado reciente, por así decirlo. Bueno, Arturo Jauretche fue básicamente un luchador. Él nació en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en 1901. En unas memorias que escribió y que fueron mecanografiadas ni más ni menos que por Daniel Moyano, el gran escritor, cuenta que se inició políticamente en el Partido Conservador, siendo muy joven, y después fue pasando por distintas etapas, el radicalismo irigoyenista, la defensa de los intereses nacionales durante la década infame en Forja, que fue una agrupación radical que peleó ante la defección del alvearismo, del ideario irigoyenista, y a partir de 1943 empieza una etapa hacia el nacionalismo que más fuerte, que desemboca en su apoyo al peronismo a partir del 17 de octubre de 1945. De ese momento se convierte en una figura importantísima del peronismo, aunque no exenta de conflictos, de contradicciones, porque Jauretche tenía la particularidad de no callarse la boca ante nadie, y por ahí cuando veía alguna cuestión que no le gustaba dentro del gobierno peronista o dentro del movimiento peronista, lo decía a viva voz, y esto le produjo varios conflictos durante la época dorada del peronismo, del 46 al 55, pero en 1955, ante el golpe de Estado, el primero que salió a defender con la palabra, pero también con la práctica política, al derrotado movimiento, fue Arturo Jauretche, y produce ese texto tan importante que es el Plan Previs, Retorno al Coloniaje, donde analiza las raíces de la Revolución Libertadora, la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. A partir de ese momento empiezan a aparecer sus libros. Él había publicado ya un texto, El Paso de los Libres, en 1933, producto del levantamiento radical contra el gobierno de aquel entonces. Fue preso, ¿no? Y saca ese libro, El Paso de los Libres, que tuvo como primer prologuista ni más ni menos que a Jorge Borges. Qué interesante. Sí, a pesar de que luego Borges... Sí, me quiero detener un poco en esa época porque es fundamental para entender el pensamiento de la gente de Forja, en particular de Arturo Jauretche.
el radicalismo irigoyenista tenía una matriz vinculada al nacionalismo agrario, ¿no? Con sus límites, es un movimiento, ¿no? En definitiva es una expresión política movimentista, ligada a lo popular, ligada al pueblo, con muchos avances, algunas contradicciones por supuesto, pero muchos avances en materia de democratización, ¿no? En derechos laborales. Bueno, allí tallaban muchísimos militantes y jóvenes, entre ellos Arturo Jauretche. Se da el golpe de 1930, que muchos siempre dijeron que tenía tufillo a petróleo, ¿no? Y asume José Félix Uriburu con bastante beneplácito de fuerzas de distintos partidos, la izquierda liberal y también sectores del radicalismo alvearista, antipersonalista, que incluso después van a formar parte de ese gobierno, Gustavo, ¿no? Porque Agustín P. Justo había sido ministro de Alvear y ya promediando los años 30 va a suceder a Uriburu, ¿no? En ese marco también hay que entender a Arturo Jauretche, ¿no? En el marco de la disputa, como vos decías, en el seno del radicalismo, ¿no? Una parte que quería seguir con el nacionalismo y otra parte que quería volver a la vieja ligazón con la oligarquía pro-británica, ¿no? Por así decirlo. Sí, en ese contexto hay que pensar que la disputa entre lo que era el radicalismo irigoyenista, que estaba expresado en los llamados radicales fuertes, que se hicieron muy, muy importantes en el Comité Capital. Y por eso el Comité Capital fue intervenido. Claro. Y esto es lo que produce la decisión de Jauretche, de Homero Mansi, de Raúl Scalabrini Ortiz, de Gutiérrez Díez, de un montón de Luis de Lepiane, ¿no? Un hombre muy importante en la historia del radicalismo, de fundar el 29 de junio de 1935 Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, con un manifiesto que tenía como base la idea de que somos una colonia, queremos ser un país libre, y a partir de ahí se hacen un montón de análisis. Básicamente son los escritos, los cuadernos de Scalabrini, pero también los trabajos, por ejemplo, de Jorge de Río, que era un especialista en el tema de la energía, que plantean que en esa época ya se implanta un estatuto legal del coloniaje, ¿no? Una expresión que hace poco tomó Cristina Fernández, pero no citó la fuente, que era este pensamiento de Forja, de Jauretche, de Scalabrini, y eso hizo que empezaran a pensar en una perspectiva nacional desde el radicalismo, y me parece que Forja, desde el punto de vista ideológico y político también, pero sobre todo ideológico, fue un salto cualitativo con respecto a lo que venía pensando el radicalismo en materia económica, ¿no? Ese nacionalismo agrario empieza a transformarse en un nacionalismo que empieza a pensar en la cuestión industrial, a partir de la Breda, la lucha de Sabio, la lucha de Mosconi, y otros, Alejandro Bunge, empiezan a incorporar otros pensadores que no estaban dentro de la cosmovisión del radicalismo, y Forja los trae a la actualidad, sobre todo por esa mente tan brillante que fue la de Raúl Scalabrini Ortiz y Jauretche. Claro, es muy importante lo que marcás, Gustavo, porque hay una modernización del pensamiento, ¿no? Al calor de muchos cruces, como vos mencionabas, distintos actores del socialismo, Bunge, ¿no? Del conservadorismo, del nacionalismo, del radicalismo irigoyenista. Todo eso va generando un pensamiento que quiere superar la vieja Argentina. No es que quiere superar solamente las Argentinas, quiere superar esa Argentina anclada, ¿no? en la colonia. Claro. Pero ellos parten, hay una figura que fue muy importante dentro de Forja, que no es muy nombrada, se llama Manuel Ortiz Pereira, que fue un abogado, un fiscal después, que una serie de libros, por ejemplo el SOS de mi pueblo, trabajó la tercera emancipación,
trabajó esta cuestión del nacionalismo, pero con una perspectiva, como te decía, más bien agrarista, ¿no? Claro. Sin querer modificar. Pero bueno, estos nuevos pensadores y militantes que toman lo mejor del nacionalismo y también lo incorporan a las tradiciones democráticas y populares del radicalismo, producen enormemente un salto cualitativo que me parece que forja, si quiere, un mérito en la política argentina, que no debemos desdeñar, es ese. O sea, porque Alejandro Bunge, más allá de su brillantez como economista, era un nacionalista elitista. Claro. Como otros muchos nacionalistas como Ibarguren, gente, los Irasusta, que escribieron en la década del 30, pero Forja le agrega este elemento plebeyo, democrático, y me parece que el nacionalismo se enriquece enormemente a partir de la fundación de Forja. Claro, qué interesante, ¿no? Esos cruces, porque bueno, del debate precisamente es donde va decantando lo mejor, como vos decís, Gustavo, ¿no? Van surgiendo síntesis de algún modo y ese contexto internacional también es muy importante, ¿no? Para comprender que el surgimiento del nacionalismo no es algo, en Argentina, ¿no? No es algo aislado, ¿no? Estamos hablando de un Brasil con Getúlio Vargas, por ejemplo, ¿no? Con el Estado Novo. Sí. Estamos hablando de distintos movimientos nacionalistas en América Latina y en Europa también. Y ese estatalismo, esa búsqueda de reorientar el Estado con fines asociados a la justicia social en muchos casos, tanto en Europa como en América, bueno, tenía que ver precisamente con la situación oprimente que generaba el capitalismo financiero a fines del siglo XIX, Gustavo, ¿no? Sí, sí, hay otra fuente también, y a veces no muy citada para el pensamiento de los forjistas, fue Víctor Raúl Haya de la Torre y el APRA, ¿no? Un pensador realmente excepcional, que merecería un más detenido estudio por estas pampas, que empezó a pensar en la necesidad de la adecuación de las distintas teorías europeas, el marxismo, el nacionalismo, dentro de la realidad de América Latina, ¿no? Claro. Y además es un tipo muy formado. Yo siempre recuerdo en un libro de Haya que él decía, citando a Engels en el Anti-Düring, decía: Engels ha descubierto la realidad de Europa y nuestros marxistas no la descubren, o sea, la repiten la realidad europea, ¿no? Sin tener en cuenta el carácter mestizo, nuestro mestizaje de negros, blancos, campesinos, obreros, la especificidad de América Latina, ¿no? Y este ideario de Haya es muy importante, ¿no? En muchos grupos y en Forja en particular. Claro. ¿Qué otras influencias tiene este grupo de Forja y en particular Arturo Jauretche a nivel ideológico, a nivel político, Gustavo? No son las tradiciones. Jauretche se puede entroncar directamente con José Hernández. O sea, yo creo que es más, Enrique Sureña, que fue un gran dominicano, un gran profesor, él daba en sus clases el paso de los libres, y decía decía que el paso de los libres era una continuidad del Martín Fierro. En Jauretche está la mejor tradición democrática de la Argentina, Wilde, lo mejor del radicalismo, Ricardo Rojas, el primer Ricardo Rojas, nacionalista. Son muchas las influencias, porque Jauretche era un tipo muy ecléctico. Él no le hacía, vamos a decir una expresión, asco a nada. Decía, había que leer a Santo Tomás, había que leer a Marx, había que leer todo, ¿sí? Se adecuaba a nuestra realidad. Por ejemplo, él toma la cuestión de la renta agraria, diferencial de la tierra de Marx, por ejemplo, ¿no? Sí. Con Metol Ferré, el gran pensador uruguayo, que no tenía ningún tipo de prurito. Si servía a lo que él llamaba la realidad nacional, él podía citar a cualquier autor. Lo que pasa es que Jauretche era una persona que se cuidaba mucho de citar, porque él lo que buscaba es que su lenguaje sea inteligible, su lenguaje tanto literario como oral. Jauretche era muy socrático, él no sabía escribir a máquina,
Entonces él escribía los libros y después alguien se los pasaba a máquina, pero era una persona que podíamos definir socrática, que como bien decía Jorge Abelardo Ramos en algún momento, daba un millón de ideas, era un tipo que tiraba ideas para todos lados, porque era un tipo de una enorme creatividad, y es realmente un pensador muy, muy importante. Cuando uno relee sus libros, digo el Manual de Sonceras, digo Los Profetas del Odio, digo Política Nacional y Revisionismo Histórico, el medio pelo y la chapa, el medio pelo y la chapa, es decir, son libros realmente de una profundidad de análisis que rompen los moldes, ¿no? Las categorías con que nuestros intelectuales aún hoy se siguen formando, porque a él le interesaba lo concreto, o sea, el hecho concreto en un analista de la realidad tal como se daba. Y era un pensador que podríamos definir, Luis, impuro, no era un tipo que lo podríamos encuadrar claramente en una corriente, lo que a veces ha llevado a que Jauretche sea visto como un autodidacta empirista o menospreciado, por ejemplo, por la universidad, donde todavía hoy, lamentablemente, es menospreciado. Yo me acuerdo una vez que fui a rendir una materia epistemológica y le cité una idea de Jauretche, comparándosela con una idea de Althusser y una idea de Ortega y Gasset, de un trabajo excelente de Ortega, se llama Ideas y Creencias, y la docente me miró como espantada por lo que estaba diciendo. Y sin embargo, la coherencia de mi discurso era completa. Claro. Eso también es otro rasgo, pero ya vamos a entrar en eso. Te quería preguntar, hablando de legados, de lo que deja Jauretche, recién mencionabas su literatura, sus libros, pero si tuvieras que elegir 4 o 5 tópicos, su legado, ¿qué nos dio Arturo Jauretche? ¿Qué dirías? Bueno, Arturo Jauretche nos analizó profundamente la dependencia económica con Scalabrini. Él fue el analista más profundo de lo que es la superestructura cultural, de cómo el imperialismo y las clases dominantes nos manipulan, nos dicen un montón de sonceras. Ahí está el libro Sonceras, esta idea del Estado es mal administrador, o que tenemos que abrirnos a la fuerza de mercado, cuando ayer yo leía que Estados Unidos puso aranceles del 100% a los autos de chinos, a los autos eléctricos de China, y hasta quiere controlar el TikTok. Y bueno, nosotros nos abrimos estúpidamente, podríamos decir, al mundo, vamos a destruir todas nuestras industrias, mientras Estados Unidos hace lo contrario. Bueno, esta soncera económica Jauretche la analizó de su libro y muchas veces más. Él, por ejemplo, siempre decía que en la universidad él era abogado, Jauretche era abogado. La universidad le había enseñado la diferencia entre el centralismo político de Hamilton y la idea confederal de Jefferson, pero nadie se puso a explicarle que Hamilton era proteccionista en materia económica y que Jefferson era liberal por inglés. Entonces, esto él decía que, bueno, él escamoteo. A él le gustaba también repetir esta idea de Scalabrini, de la sabia organización de la ignorancia, y se ha creado toda una superestructura que nos enseña cosas que no son. Esto es algo bastante importante, o sea, nos llenan la cabeza de un montón de planteos y datos que no tienen nada que ver con las necesidades argentinas y del pueblo argentino, ¿no? Claro, qué interesante lo que decís, Gustavo. Recuerdo la frase de la política de la historia, ¿no? También es algo muy interesante para desmenuzar. Bueno, ahí él acusaba básicamente a Mitre, antes lo había hecho Alberdi a esto, de un uso político de la historia para crear una concepción falsa de la realidad, ¿no? Que es más o menos lo que yo trabajo en el último libro que escribí, que vos lo mostraste, esta idea de un Artigas ajeno al litoral argentino y a nuestra historia. Esa es una falsificación que hizo Mitre y Vicente Fidel López, sacarlo de la historia, y bueno, hay que recuperar a Artigas dentro de la historia de Río de la Plata y del litoral argentino. Bueno, Jauretche era un permanente
luchador por la concepción de una historia completa, una historia que ha sido escrita por la clase dominante y que ha dejado a un montón de personajes fuera de ella, ¿no? Por ejemplo, se conoce muy poco de la práctica de Irigoyen. Uno le pregunta a veces a un chico radical que hizo Irigoyen en la política argentina y no. Por ejemplo, el latinoamericanismo, el apoyo de Irigoyen a Sandino. Sí, hay cosas realmente interesantísimas. Muy interesantes, o el tema del peronismo mismo, o Jauretche, la concepción que tenía. Fíjate vos que él era un realista en política. Cuando él ve que Frondizi puede ser una opción, lo apoya. Cuando Frondizi hace los contratos petroleros, rompe con él. Era un permanente buscador de política, un creador de política. Y después, fíjate, yo te decía antes que empezaba su carrera política, él decía en sus memorias, en el Partido Conservador, y sin embargo, su último voto lo hace con la boleta del FIP, con la boleta de Frente Izquierda Nacional, claro. Y él decía con esto: yo, a diferencia de la gran mayoría de la gente, me subí el caballo por derecha y me bajé por izquierda. Entonces, era una persona muy dogmática, muy difícil de encuadrar dentro de estas taxonomías a veces que uno tiene, estas cuestiones narcisistas de soy esto, soy lo otro, claro. Porque él decía que era un hombre del campo nacional, y que en aquel momento el campo nacional básicamente estaba en el peronismo, pero no negaba a otras expresiones importantes de ese mismo campo nacional, pues. Estamos viviendo un momento con un clima de época donde esta dicotomía, nacionalidad y antinación, patria o colonia, prácticamente ha desaparecido, Gustavo, ¿no? Porque, digamos, la idea de la nacionalidad desde el punto de vista cultural, ¿no? En aquella época estamos hablando de un cúmulo de pensadores que estaban poniendo todo su esfuerzo para ver el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, como entidad autónoma en el marco internacional, ¿no? Esto hoy por hoy no está no solamente en la base social, sino en nuestras clases dirigentes mayormente, ¿no? Y lo que te quería preguntar, ¿no?, es cómo ha influido la censura de estos pensadores en el sistema académico, ¿no? Porque, digamos, gran parte de los ejecutores provienen de la clase media y la clase media acomodada que se forman en las universidades. Bueno, él planteaba una categoría que me parece muy importante, que es la colonización pedagógica. O sea, que en países como los nuestros, la dependencia no solamente económica, sino también ideológica. Porque antes hablábamos del nacionalismo norteamericano en este momento, que no tiene ningún prurito o lo que hace Europa con castigando a Rusia, incluso incautándole el oro a los rusos. Todos los países toman medidas de tipo mercantilista o de tipo proteccionista, y acá nos llega una ideología, sobre todo en las universidades, donde se da la teoría neoclásica, donde tenemos que abrirnos al mundo ingenuamente, o por ahí tener un presidente que jamás cita un autor nacional. Todos los autores son la escuela austríaca, que por otra parte estuve leyendo la otra vez la autobiografía de von Mises, que era un término peyorativo, porque nació como los economistas alemanes, que eran de la escuela histórica, hablaban de la escuela austríaca como una escuelita, una escuela sin ningún tipo de base, como diciendo y ahora nos pasa también a nosotros, ¿no? Se piensa que estos pensadores austríacos son la gran economía y no se tienen en cuenta a estos pensadores, digo Scalabrini, digo economistas, ¿no? Digo Aldo Ferrer, digo Leiva en este momento, Alfredo Di Calcaño, que falleció hace poco, economistas que proponen otra perspectiva y son tipos muy interesantes, ¿no? Sí, aparte propone una perspectiva que dio muy buenos resultados en Argentina, porque la sustitución de importaciones, 1930, 1974, si uno la mide en índices sociales y económicos, fue realmente impactante, ¿no? Lo positivo que fue a todo nivel, ¿no? Y digamos, y está ese negacionismo, por eso te hablaba del pensamiento antinacional tan profundo que tenemos. Es difícil que es construir un país
con un pensamiento antinacional tan arraigado, Gustavo, ¿no? Sí, sí, sí. Y contra ello combatió, como te decía, Jauretche en sus libros, sus conferencias, en su militancia, porque quiero remarcar esto, Luis. Jauretche fue, ante todo, un político. Sí. O sea, un político que quizá, él ocupó pocos cargos, él fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Sí, sí. después ocupó un puesto en Audeva, tuvo lugares subalternos. Yo creo que el Perón, en el 73, cuando primero Campos y después Perón perdieron a un excelente ministro del Interior. Porque Jauretche básicamente era un político que era un luchador, pero que además buscaba consensos, y era un político muy realista en el sentido positivo de la palabra. Claro. No era pragmático, era realista, y sabía que había muchas fuerzas que había que incorporar al campo nacional y que se estaba dejando de lado eso. Por ejemplo, una de las críticas que hizo al Perón del 46 al 55 y a un sector es que se estaba dejando que muchos sectores de la clase media vayan al bloque oligárquico por errores en la comunicación, por algunas cuestiones ligadas a la burocracia de aquel momento. Claro. Entonces Jauretche siempre tuvo esta idea de un bloque nacional, que un bloque plebeyo, vamos a llamar, que es el bloque del 90% de la población argentina. Bueno, eso se tradujo de alguna manera en el voto. Vos hablabas del 73, en la elección donde gana Perón, creo que gana con el 62%, si le sumás lo que saca el radicalismo, y ahí estaba la alianza con Balbín, es prácticamente ese 90% que mencionás, Gustavo, ahí muy cerquita. Y seguramente Jauretche tenía razón en esas críticas al primer peronismo, ¿no? Porque es un gran error siempre dividir los intereses de las clases trabajadoras de las clases medias. Lo ha hecho el peronismo y también lo ha hecho el radicalismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el alfonsinismo, cuando ingresa con, digamos, la primera medida o la primera idea fuerza es combatir a los sindicatos. Digamos, si estás retomando un proceso democrático, no hay peor idea que separar a las clases medias de las clases obreras, ¿no? Claro, claro, y esa es la perspectiva política que tenía Jauretche. O sea, pensar siempre en la perspectiva, y no hay una continuidad histórica, ¿no? En los caudillos federales, claro. Veía con simpatía el roquismo, no era un crítico profundo como otros revisionistas de Roca. Le daba mucha importancia al ejército. Él tiene un texto de Ejército y Política que es excelente, ¿no? Donde él propone, bueno, esta integración de un sector nacional. Sin un sector nacional no puede haber una política nacional integral. Y a lo largo de su vida, sus casi 75 años, Jauretche fue la expresión de lo mejor del pensamiento nacional. Por eso yo creo que hay que recuperarlo, hay que leer sus libros. Lamentablemente, aquellos que teníamos 18 o un poco menos, un poco más, con la democracia, lo dejamos de lado, se nos cita a veces como alguien más bien pintoresco, algunas opiniones, qué sé yo, Horacio González decía, es un gauchi político, así como un personaje medio, pero me parece que Jauretche es esencial para poder entendernos y poder tener una perspectiva de futuro, y alguien que ha dejado un método que él decía, a partir de lo concreto, a partir de nosotros, el interés nacional y latinoamericano, porque a veces nos olvidamos también que Forja, en su manifiesto liminar, se pensaba en términos latinoamericanos, claro, no solamente en términos argentinos. Y Jauretche siempre tuvo una perspectiva latinoamericana. Él entendía que la patria grande era fundamental para poder tener una esperanza en cuanto a nuestro desarrollo social, popular, económico. Tenemos unos minutos más y te queríamos preguntar, Gustavo, también, porque hablaste de toda esta construcción teórica de esta generación de grandes pensadores que intervinieron en la década del 30, en esa etapa tan rica, ¿no? Donde nace la industrialización argentina.
Pero también hablemos del último, Jaureche, donde hace unos días se cumplieron también 50 años del asesinato de Carlos Mujica. Y estaba recordando mientras te escuchaba recién, Gustavo, bueno, uno de los últimos actos en Plaza de Mayo, con ese desencuentro, ¿no? entre Perón y la juventud, o más bien la juventud se desencontró con el conductor del movimiento, de alguna manera, y Carlos Mujica y Jaureche y otros intelectuales firmaron una solicitada donde hablaban, o sea, el título era Conformes General, ¿no? Apoyando el proceso político, y esto habla de la agudeza y también la perspicacia para entender un momento de una complejidad notable, ¿no? Porque salimos de su primera etapa en los años 30, la contradicción entre revoluciones nacionales y revoluciones clasistas, planteada sobre todo después de la Revolución Cubana, fue muy fuerte, ¿no? Y me imagino que la labor de estos intelectuales en el medio de esta disputa habrá sido muy importante, Gustavo, ¿no? Sí, pero fíjate, Jaureche apoyó la Revolución Cubana. Lo que él no creía es estas traslaciones mecánicas, claro, de un país a otro o de Europa a... él, como siempre, siguió muy atentamente todos los procesos mundiales. Incluso en un momento lo invitan a dar una charla en Tucumán sobre el Medio Oriente, y él se niega, no porque no le interese el tema, sino porque dice que a veces los problemas internacionales nos sacan de los problemas locales. Claro. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Yo conozco especialistas en la guerra de Ucrania, conozco especialistas en el tema de Gaza, pero sin embargo no saben qué está pasando en la provincia de Santa Fe o qué está pasando en la Argentina, ¿no? O no conocen con la profundidad y la erudición con que conocen esos problemas mundiales, que son muy importantes. No le estoy bajando el precio, pero sí quiero decir que nosotros, los latinoamericanos, tenemos tantos problemas por resolver, tenemos que tener tanta agudeza para resolver nuestros problemas productivos, sociales, de integración, que no podemos perder demasiado tiempo a veces en problemas que son muy importantes, que hacen también a la política nacional, pero que nos sacan de esa necesaria concentración que tenemos que tener para resolver nuestras cuestiones, ¿no? Nuestras cuestiones nacionales. Claro, claro. Gustavo, realmente muy interesante todo el desarrollo que has compartido con nosotros, con los televidentes, con los oyentes, sobre un personaje mítico de la historia nacional, uno de los sociólogos del pueblo, ¿no? Por así decirlo, con bueno, su sapiencia, con su sabiduría, con esta trayectoria riquísima que has mencionado. Te agradecemos estos aportes y la seguimos en cualquier momento, ¿no? Bueno, gracias, Luis. Y hay que leer a Jaureche y conocer su vida. Yo creo que podemos sacar muchas lecciones para poder enfrentar los problemas del presente. Un abrazo grande, Gustavo. No, abrazo. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.
Fe.